Este va a ser un programa que va a darnos mucha satisfacción desde el diálogo sobre una cuestión que es al mismo tiempo trascendental desde el punto de vista científico, que es curioso, que es impactante. Partimos de un libro, el libro de José Manuel Silveros. José Manuel Silveros es filósofo, es catedrático, investigador. Quiero leer parte del prólogo de este libro. Dice: a un siglo de la campaña sanitaria emprendida por la Fundación Rockefeller y el gobierno paraguayo, este libro que se llama Puigceboí, analiza detallada y minuciosamente los diferentes aspectos de la lucha contra la anquilostomiasis a nivel nacional. Dice también: el lector encontrará en esta obra valiosas referencias documentales acerca de la mencionada cooperación y su incidencia en la configuración de la sanidad pública del Paraguay del siglo XX. Imagínense la trascendencia que tuvo. Durante esta campaña, 1923 a 1928, se medicó a más de la mitad de la población, se propició la construcción de miles de letrinas a lo largo de todo el país, se llevó información sanitaria a lugares remotos, se sistematizaron muchas cuestiones relativas a la salud. Prácticamente se inauguró la burocracia vinculada al sistema de salud. Sin embargo, la campaña dio pie a la experimentación con niños del orfanato de Asunción, presos y reclutas, con el objetivo de probar dosis de algunas sustancias químicas a sabiendas que intoxicaban y producían la muerte. La eterna dos caras de la luna. Vamos a conversar con don Manu, el querido Manu, el filósofo Juan Manuel Silvero. José Manuel. Me obstino en llamarte Juan. ¿Cómo estás, Manu? Bien, Augusto, encantado de poder compartir contigo acerca de esta última investigación, Puigceboí, que tiene el sello de la Universidad Nacional de Asunción. ¿En dónde estamos? Y agradecerte por venir a mi casa. ¿Cómo es que un filósofo lleva a interesarse en un tema como anquilostomiasis, que sería un tema eminentemente médico, y cómo es que ese filósofo se mete a investigar durante 5 años la historia de esa intervención al respecto del Puigceboí, que es lo mismo que decir anquilostomiasis? Bueno, la historia guarda relación con una anécdota. Siendo niño, nos convocan en la escuela a presenciar, a visualizar una película. Y bueno, yo estaba entusiasmado porque ya tenía noticias de que había un personaje de nombre Popeye, de que había una pantera de color rosa, me contaban mis amigos, y de tanto en tanto algún que otro vecino que tenía algún televisor, bueno, nos dejaba ver estas maravillas, ¿no? Entonces, estamos hablando de zona de Cazapá. Cazapá, San Juan de Nepomuceno. Entonces, automáticamente dije, bueno, esta es mi oportunidad, voy a disfrutar de una hermosa película. Llegamos, nos acomodamos todos los mitaí para visualizar la película en cuestión, y era una de las películas de la Fundación Rockefeller que le enseñaba a los niños a cómo gestionar de manera responsable sus excretas, ¿no? Entonces salí muy decepcionado, y con los años aquella pregunta se me quedó, caló profundamente, de por qué en esa época, en ese momento, y a mi generación y en mi pueblo, una película de esas características había llegado. Pasó el tiempo y me toca desarrollar una investigación. Mi libro anterior se titula Sociedad, Cuerpo y Civilización, donde desarrollo un tema que a mí me parece interesante, y es la historia del higienismo en el Paraguay, Sí. ¿no? Y en ese libro vuelve a aparecer en uno de los capítulos el tema de la Fundación Rockefeller, la anquilostomiasis y, por supuesto, el cine como la gran
herramienta de divulgación de aquel entonces. Y tomo la decisión de llevar adelante esta investigación en el marco de los 100 años de aquella campaña, ¿no? De aquella gran campaña sanitaria, y entro en comunicación con la Fundación Rockefeller y me liberan los archivos. Ok. Los archivos oficiales, que para mí fue espectacular, porque no solamente tenía datos, informes, sino también imágenes. Vamos a profundizar en esa investigación en un momento, pero antes explícame, ¿qué hacía la Fundación Rockefeller entre el año 2023 y 2028? ¿Por qué escoge Paraguay en un momento dado de su historia? 1923, 1928. 28. Bueno, en Paraguay, en ese arco de tiempo, se desarrolla la cooperación. La cooperación, que es una acción oficial que lo firma la fundación y el gobierno de aquel entonces. Ayala es el que elige, es el que firma. Y se salvaguarda eso a través de una ley. Una ley. ¿Qué hace la fundación? La fundación ya venía desarrollando desde 1916, estimativamente, acciones en terreno en algo así como 140 países del mundo, ¿sí? Y el tema de fondo, el tema más importante de esa acción de la Fundación Rockefeller es la lucha contra la anquilostomiasis. Okay. ¿Sí? Y en una de esas, un par de médicos muy relevantes de nuestra historia paraguaya, el doctor Migone y el doctor Andrés Barbero, envían cartas a la fundación, porque la fundación tenía una especie de informe anual de sus acciones, envían cartas comentando, por un lado, que aquí también hay una prevalencia muy alta, y por el otro lado muestran un interés para que la fundación eventualmente pudiera cooperar. Entonces la fundación responde diciendo que sí, que tienen interés de cooperar, pero en principio esa cooperación se basaría en el envío de unas cajas que contenían una especie de proyector a linterna, lo llamaban, ¿no? Folletitos y algunos pósters. Campaña educativa. Campaña educativa que el propio Migone lo paga de su bolsillo. Es interesante. Okay. Esa acción es la acción precedente, inmediata, que va a dar pie luego a la firma oficial de la cooperación. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque en el año 1917 y en el año 20 se desarrolló en Paraguay sendas campañas de lucha contra el PCBOI, pero con un éxito relativo, ¿no? Se necesitaba el acompañamiento de una organización grande, enorme, importante como lo es, o como lo fue en aquel entonces y como lo sigue siendo, la Fundación Rockefeller. Y bueno, ese es el antecedente. Pero antes de avanzar, a cuenta incluso de volver más tarde a profundizar sobre eso, quiero nomás ubicar para la gente que no comprende de qué estamos hablando cuando hablamos de anquilostomiasis, ¿cuál era la importancia que tenía el enfrentarse a esa enfermedad? ¿Cómo afectaba esa enfermedad al momento paraguayo y a la historia paraguaya de ese tiempo? Bueno, estudios de aquel entonces, de hecho, van a ser los médicos de la Universidad Nacional de Asunción, el doctor Velázquez, el primer decano de la Facultad de Medicina, y todo un equipo de médicos. Ellos van a insistir en la necesidad de contrarrestar al CBOI, la lombriz, al parásito que se metía por los pies. Uparela PCBOI. Uparela PCBOI, que se metía por los pies y que empezaba a debilitar al niño, al adulto, da igual. Era tan grande esa incapacidad que uno tenía que administrar que, por supuesto, lo volvía anémico,
volvía anémico, lo volvía incapaz para trabajos de todo tipo, y también de aquel entonces viene el famoso estigma del Saigyu, Isaguiyú y compañía, ¿verdad? Claro. Es una enfermedad, es un mal que le debilitaba al pueblo, le volvía incapaz de producir, ¿sí? Y le sumía... Habrán sido espectáculos casi dantescos ver a gente caminando por las calles con esa... gente de clases desfavorecidas en general, ¿verdad? Sí, de hecho el doctor Velázquez tiene en uno de sus textos cuenta ese escenario dantesco de niños famélicos y de adultos también incapaces de emprender algún tipo de tarea. Es más, es interesante porque el mismo Indalecio Cardoso, después de conocer los textos de la Fundación Rockefeller, incluye en sus textos la necesidad de medicarse, Claro. y la necesidad de evitar andar descalzos, ¿verdad? Y la necesidad de exponerse también a lugares donde había charcos de agua y compañía, ¿no? Indalecio es un ejemplo de varios famosos de ese tiempo que de alguna manera opinaron, Sí. formaron parte de la solución del problema, o incluso algunos se enfermó del problema. Sí. Comentamos ese contexto, por favor. Exactamente. Como era una enfermedad que, según Jorge Canés en uno de sus textos, él realizó una investigación muy seria sobre la anquilostomiasis, porque es parasitólogo, ¿no? Hablaba en su tesis de un 90-95% de prevalencia. Imagínate, es decir, no solamente los campesinos, la gente del campo, sino también de la ciudad. Y entonces es de esperar que la preocupación en su momento ocupa un lugar central. Claro. Es así, por ejemplo, que el mismísimo Manuel Domínguez, en una carta al doctor Itzfram, él habla del PCOI en unos términos muy interesantes, donde dice, bueno, el paraguayo tiene la manera de solucionar este problema y lo mata con cane, que es el quenopodio, ¿verdad? Y lo mata con la caña, ¿verdad? Yeyucaseo-i guarda relación con tomar caña, ¿verdad? Ah, mira. De hecho, Manuel Domínguez... Lo primero tenía cierta efectividad, lo segundo supongo que agravaba la situación. Bueno, lo cierto es que tanto el cane como la caña, tal como lo administrábamos aquí de manera popular, no tenía mucha efectividad. Porque el tratamiento después se va a dar, y por eso la experimentación, tuvieron que controlar la dosis, una mezcla 2x1 de tetracloruro de carbono y aceite de quenopodio, ¿no? Es decir, hay ahí una elaboración muy fina, ¿verdad?, con la química de aquel entonces, pero Manuel Domínguez, de manera muy optimista, en su texto se muestra muy orgulloso de que el paraguayo, incluso antes de que los estadounidenses pudieran llevar adelante algún tipo de tratamiento, ya lo mataba con cane y con caña, ¿no? Claro, también esa fuerza tan paradigmática que tenían los novecentistas tratando de solucionar el futuro. Pero hay gente como Cadogan, conocida, que formó parte no de la solución, sino estuvo dentro del problema, ¿no? Totalmente. Cadogan, ¿qué pasó con él? Cadogan sufría el mal. Cadogan era un anquilostomiásico. Lo cuenta él en sus memorias, que de hecho yo recojo en el libro. Y no se curaba. Él iba, su mamá le llevaba a los pocos médicos de aquel entonces para que lo revisaran, para que lo trataran. Y él dice, no me acertaban, ¿verdad? No me acertaban. Hasta que aparece un aventurero que pasa por la zona de Villarrica y le dice al papá de Cadogan, este joven tiene anquilostomiasis y tenía pues el medicamento para eso. Cadogan
es tratado y al poco tiempo... Estos no son los químicos que se elaboraron en coincidencia con la construcción del Canal de Panamá. No necesariamente. No necesariamente. Okay. De hecho, varios de los médicos que van a interactuar y que van a trabajar en la Fundación Rockefeller vienen de esa experiencia. Lo del Canal de Panamá es el DDT, ¿verdad? DDT estrella. Sí, claro, caso, que tenía mucha relación con la malaria y todo lo demás. Exactamente. En este caso, como era una enfermedad parasitaria, la fórmula era aceite de quenopodio y ¿qué hacía la medicina? De carbono. ¿Qué hacía, Manu, la medicina y los médicos paraguayos antes de la llegada de la Fundación Rockefeller? Que era paliativa la tarea. Era paliativa. Había, bueno, una química que probablemente era muy ineficiente, ¿no? Se habilitaron algunos puestos de distribución de algunas medicinas, ¿no? Y el problema más grave de aquel entonces, para llevar adelante esta lucha contra la anquilostomiasis, por un lado era efectivamente la química, la eficiencia de la química, que los médicos de la Fundación Rockefeller calibraron muy bien, calibraron a costa de muchas muertes, ¿no? Por un lado. Pero por el otro lado, la visión de la Fundación Rockefeller era una visión integral. Por eso es una campaña de salubridad. Entonces tenés por un lado construcción de letrinas, se tenía que construir letrinas. Yo quiero ahora llego a eso, pero antes te quiero preguntar, sí, para no saltar el contexto histórico. Sí. Aparte de las limitaciones graves de salud que me imagino puedas explicarnos, vivíamos de hecho en un Paraguay pobre esencialmente, ¿verdad? Que no solamente era pobre en términos de alcance económico, sino venía de una sucesión de revoluciones, venía de la tragedia del enfrentamiento entre paraguayos. O sea, no era un momento de bonanza en nuestro país, precisamente. Totalmente, Augusto. Ese es un punto que a mí me hizo pensar mucho de cómo lo iba a plantear en el libro. Porque también es un momento de una puja ideológica muy fuerte. Entonces, dependiendo de cómo yo lo plasmaba en el libro, yo podía ser acusado después de algún tipo de simpatía. Entonces, ¿qué es lo que hice? Y en el libro se puede ver. Empecé a recoger testimonios de viajeros, de investigadores, de gente que ha pasado por el Paraguay, y uno al mirar, todos coinciden en esto que estás diciendo. Un Paraguay carente de infraestructura, un Paraguay carente de un sistema de salud medianamente fuerte, ¿no? Y un Paraguay donde a la gente del campo se le proveía de algunos cuadernillos para consumir, para usufructuar pojañaná. De hecho, yo critico eso en un apartadito. Genaro Romero era el jefe de Tierras y Colonias, y él le recomendaba a los campesinos consumir o usar los yuyos en ausencia justamente de un sistema medianamente justo en el sentido de acceso a la salud. Sí, teníamos muy pocos médicos, había una inestabilidad política tremenda, la Facultad de Medicina no estaba produciendo la cantidad necesaria de médicos. De hecho, la Fundación Rockefeller se encuentra con ese inconveniente. Y al mismo tiempo había eso que dijiste. En ciertos lugares, muchas familias podían construirse una letrina medianamente decente, pero no lo tenían. Preferían gestionar sus excretas de una forma tal que, bueno, después propiciaba una serie de enfermedades.
Estamos hablando en relación al libro Puigceboí con el señor José Manuel Silvero, filósofo, autor de este libro, imprescindible en una investigación de la tarea de la campaña sanitaria realizada por la Fundación Rockefeller en Paraguay entre 1923 y 1928, con sus luces y sus sombras, ambos factores importantes. Querría rescatar de una charla que tuve contigo por estos días, cuando de alguna manera entendí que decías que en el marco de esta sistematización que hiciste del aporte de la Fundación, que la Fundación crea casi, se diría, la burocracia de la gestión sanitaria en Paraguay, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se puede descomponer en componentes eso? A ver, la Fundación Rockefeller tiene una incidencia política, administrativa total en la configuración de la salud global. No se puede entender el nacimiento y el desarrollo de la Organización Mundial de la Salud y especialmente de la Organización Panamericana de la Salud sin el concurso y la inteligencia, entre comillas, ¿no?, de la Fundación Rockefeller y su modo de trabajar, ¿sí? En ese modo de trabajar, la estadística, por ejemplo, es muy importante, la recogida de datos es muy importante, la organización con informes, con muchos detalles, el conocimiento del terreno, todo eso formaba parte de esa gran estrategia que lo desarrollaron a nivel mundial y también en Paraguay, por supuesto. En la historia de la salud pública, de la sanidad pública, el ministerio que llevaba, que tenía el control sobre la sanidad, era el Ministerio del Interior. Sobre todo el Departamento de Higiene, en este caso, ¿no? Cuando llegan los norteamericanos, no solamente traen una buena cantidad de dinero para financiar la campaña, sino también le pide una contrapartida al gobierno, ¿sí? Y es interesante porque al inicio de la campaña el compromiso es: la Fundación Rockefeller va a poner 90% y el gobierno pone 10%, y luego eso va cambiando. No solamente fondea la campaña, asegura unos fondos, sino también por esa ley que te había comentado del año 23, se asegura el control burocrático, claro, de la campaña. Totalmente. Y establece unos mecanismos que lo comparte a nivel nacional con los médicos. Es decir, si nosotros revisamos, instalan una práctica es también. Una práctica burocrática administrativa. Y si se quiere cultural, ¿no? Cultural también, de tomar nota, de tener un registro bien detallado. Es más, en el libro hay una referencia a una unidad de salud que se inaugura entre Itá y Yaguarón, donde por primera vez en la historia de la salud pública, la Fundación Rockefeller administra una proforma donde se le controla a los recién nacidos su peso, talla. Pero voy a un tema mucho más sencillo. Sí. En estos días veía un documental de Gates tratando de implementar en África el uso del water como una materia de cambio cultural y sanitario. Sí. Caramba, en ese tiempo estábamos en un momento en que esta fundación trata de instalar el concepto de la letrina. Y no sé si de ahí se cuantifica la cantidad de letrinas que se construyeron, pero supongo que fueron muchas, ¿no? Totalmente, es decir, hay una ficha donde el guarda sanitario, el que ayudaba en la campaña, iba a censar a las familias. Entonces iba in situ a revisar si existía o no la letrina y en qué condiciones existía. Bueno, eso luego se juntaba, se cuantificaba y empezaban una tarea de, primero, contactar con los jefes comunales, ¿verdad?,
para llevar adelante una tarea comunitaria enorme. Ahí hay una forma de burocracia, de administración muy interesante. No lo pagan ellos, lo que ellos propician es la cuestión técnica de cómo hay que construir y lo hacen los propios vecinos y lo que ellos aseguran es que salga una normativa que le multa o le penaliza a aquel vecino que no construía su letrina. Instalan un sistema, ¿no? Un sistema, ¿no? Y por el otro lado, insisten muchísimo en la cuestión educativa. La Fundación Rockefeller va a instalar en el Paraguay probablemente la primera gran tarea de divulgación científica. Así mismo. ¿Sí? Me pone curioso saber cómo habría sido la comunicación de los médicos extranjeros con una población vulnerable económicamente, eminentemente guaraní parlante. Bueno, ese es un detalle muy interesante que guarda relación con lo que acabo de decir. Cuando la Fundación Rockefeller viene con su estrategia, que le fue muy bien en ciertos lugares, aquí vienen y se encuentran con el bilingüismo, ¿no? Okay. Y al inicio les cuesta ceder ante esa realidad. Insisten con sus películas, con las reuniones, con las proyecciones, hasta que se dan cuenta que efectivamente no iban a llegar a la población de una manera eficiente. Entonces sale un documento del mismo Fred Soper, el director, y dice: acá vamos a hacerle caso a los guardas sanitarios y a la población y lo van a hacer ustedes, le instruyen a los guardas, lo van a hacer ustedes en guaraní. Ahora bien, Fred Soper, el director, se queda, porque era un hombre muy, le llamaban el comandante, porque era un hombre muy dinámico, por decir así, por no decir otra cosa. Y en sus memorias, él cuenta lo siguiente. Brasil, sobre todo Río de Janeiro, era el centro de la Fundación Rockefeller, aquí en la región, porque, claro, ahí ellos van a colaborar muchísimo con la lucha contra la anquilostomiasis, después la lucha contra la fiebre amarilla también, ¿no? Y tienen su PC ahí, por cuestiones muy simples como la presencia de un grupo grande de investigadores que de manera autónoma estaban desarrollando trabajos increíbles como Lutz, el mismo, la Casa Osvaldo Cruz, la Fiocruz, ¿no? Sí. Entonces Paraguay era una especie de pequeño barrio para ellos en esta tarea, ¿no? Claro. Comparando con lo que era la dimensión la Brasil. Y si me permitís, en este libro de memorias, le dice a su esposa, él recoge, cuando desembarcamos en Santos, Brasil, para dar un paseo por el muelle, se estaban yendo de Asunción, nos detuvimos y le dije a mi mujer: mira, tengo la impresión que volvimos a casa. Juliet me respondió: iba a decirte exactamente lo mismo. Nos dimos cuenta de repente que podíamos comunicarnos con toda la gente. En Paraguay, el uso general del guaraní, que no llegamos a aprender, el tipo reconoce, era un obstáculo para nuestra identificación total con la población. Claro. Es decir, Fred Soper sabía que el guaraní era una herramienta indispensable para el éxito de la campaña. Quiero volver más tarde si hay tiempo, porque no, ahora quiero priorizar el otro lado de esta historia por una cuestión de tiempo. Porque quiero volver a preguntarte más tarde si hubo celos o no hubo celos a nivel de médicos y compañía. Pero vamos a la parte más delicada y polémica del libro. Hay un capítulo que aborda experimentos humanos, especialmente con niños, que es éticamente cuestionable o condenable.
¿Cuál es la realidad en relación a ese capítulo en la historia de la presencia de la Fundación en Paraguay? Efectivamente, la campaña sanitaria, así como habíamos manifestado, se había repartido en diferentes acciones. Grupos propiciando la construcción de letrinas, grupos de guardas sanitarios medicando a la población, otro grupo levantando datos para corregir el atlas de Gasperi del año 20, es decir, el tema de censo, Mira. que es una cuestión estratégica. La guerra va a venir después, ¿no? Otro grupo trabajando en la divulgación, pero un grupo pequeño sí, efectivamente se dedicó a llevar adelante trabajos de experimentación en contexto de encierro, con grupos vulnerables, en ausencia de criterios éticos razonables para aquel entonces. Hay que acordarse que el Código de Nuremberg y todo lo que pasó en los campos de concentración va a ser muy posterior. Esto es 1923. ¿No? 20 años antes. Casi. Sí. Entonces, en mi investigación yo me encontré con una conducta que se había repetido tanto en Brasil, en Colombia y en varios lugares, de los médicos que se metían en los hospicios, en los orfanatos, en la policía, en el ejército, a llevar adelante experimentos con seres humanos. Con seres humanos. En este caso, con niños menores de edad, con jóvenes, probando sustancias químicas, ¿sí? Probando sobre todo dosis. Lo llamativo y lo reprochable, si cabe el término, es que en función a lo que yo investigué, Fred Soper sabía exactamente que esas sustancias eran tóxicas, letales, y que podían causar la muerte. Aún así, siguieron utilizando hasta que llegaron a un punto y causaron muertes. Causaron muerte. En el libro hay una lista de fallecidos. Son como 15, 16 fallecidos durante toda la campaña, mirando la envergadura. Niños, soldados. 90% niños menores de edad, niños pequeños de 2 años, 4 años, 6 años. Algunos soldaditos también perecieron. ¿Y tenía que ver con la aplicación de diversas formas de químicos o algún químico en particular, con el que se experimentaba? Sí, el tetracloruro de carbono. Ok. Con la mezcla con el aceite de quenopodio. En los informes lo que yo pude notar es, porque claro, tenían que justificar, tenían que dar cuentas, tenían unas fichas donde comentaban las posibles razones de la muerte, hablaban también de ciertas enfermedades de base. Entonces, claro, que no lo tenían muy manejado, entonces decían a los epilépticos, bueno, no hay que suministrarle. A los alcohólicos tampoco. Y a ciertos niños que tenían otros parásitos, bueno, tampoco. Lo que pasa es que esa fundamentación o esa explicación venía después de la muerte. Claro. No antes. Claro. Entonces... ¿En qué momento de la investigación te encontrás con este hecho tan contrastante con el lado positivo de esta campaña y qué generó en vos como investigador eso? Bueno, fue la investigación en sí es una tarea en solitario muy interesante. Es un tiempo en que uno se sumerge completamente de manera obsesiva en llevar adelante este trabajo en función a unos mojones que es el esquema del trabajo, ¿no? Pero uno piensa muchas cosas. Pero en algún momento, solamente para administrar tiempos, sí. ¿En algún momento te comunicaste con la misma fundación? No, claro, cuando ellos me envían los archivos... Pero lo pediste antes. Claro, oficialmente, es decir, como docente investigador de la UNA, envío un correo institucional y ellos me envían paquetes muy, muy importantes de información. En uno de esos paquetes me encuentro con los muertos. Y en uno de esos paquetes te encontrás con las fotos de esos experimentos. En uno de esos paquetes me encuentro con
fotos de niños, de niñas, del orfanato con enfermos mentales, del neuropsiquiátrico, con soldaditos, con militares. ¿Y esas fotos están en este Están libro? en el libro. El libro tiene 60 imágenes inéditas que por primera vez se está viendo en el Paraguay. Estaban guardadas en el archivo de la Rockefeller Center. Me interesa muchísimo saber si en este camino de contacto con la Rockefeller encontraste en los líderes actuales de la fundación alguna actitud de ocultamiento, digamos. Ninguna. En todo momento fueron muy amables conmigo. Tengo que recalcar eso. En todo momento fueron cordiales, me ayudaron. Sí, les envié un correo cuando el trabajo ya estaba listo. Les dije que quería utilizar esas fotos en el marco de la investigación. Me dijeron que sí, llené una proforma como se suele hacer. También envié cartas a la Fiocruz de Brasil, porque también tenían fotos, tenían datos. También me enviaron. Y en este me dijeron camino que no de la había investigación, ¿te enteraste que en otros países hubo incidentes similares? Sí. ¿Particularmente en qué países? En Colombia sí hubo un caso muy dramático. Creo que 4 niños, miembros de una misma familia, perecieron luego de la administración de esta combinación de aceite de icnopodio y tetracloruro de carbono. Estamos hablando como término 1928, o sea, estamos a 100 años. En estos 100 años, antes de tu libro, antes de tu investigación, ¿hubo algún tipo de denuncia por parte de alguna autoridad de Paraguay respecto de estos experimentos? De Paraguay no. No, yo por lo menos no encontré. Sí, en Brasil, Sales Gómez era un médico de aquel entonces que ya en el año 22, en un evento científico del Brasil de aquel entonces, sale a gritar, a vociferar que la fundación estaba matando a gente inocente, a niños y sobre todo a gente de color, ¿verdad? Porque en el Brasil la dimensión, podrás imaginarte, fue totalmente, la envergadura y la dimensión de la campaña fue muy diferente. Y en Guatemala, si no me equivoco, también se presentó en el año 2010 una investigación que daba cuenta de ciertos abusos que se cometieron con personas en situación de encierro, de grupos vulnerables, la cárcel, el orfanato, un calco de lo que fue Claro. en Paraguay. Esto es del año 40 más o menos. ¿Y cómo reaccionaron las autoridades de la fundación? Ellos sí pidieron una explicación. Obama estaba como presidente. Obama le pide a la Comisión Nacional de Bioética que investigue si eso es cierto. Corroboran que efectivamente, porque los datos estaban guardados en un archivo en los Estados Unidos, y Obama pide oficialmente disculpas al gobierno de aquel entonces. Y ese es un precedente que yo encontré y que llamativamente en el grupo de médicos, de investigadores que llevaron adelante este trabajo de experimentación que costó la vida de muchas personas. 16 más o menos en Paraguay. 16 en Paraguay. Probablemente el número más alto de América entonces. No necesariamente. Creo Okay. que en Colombia sí Fueron más. fueron más. Lo que quiero comentarte, Augusto, es que en este caso de experimentación con seres humanos en Guatemala, Fred Soper aparece Mira. en la lista de los médicos. Acá no estuvo. ¿Eh? Acá no estuvo entre los médicos investigadores. Fred Soper fue el director de la campaña de Paraguay. Sí. Ese mismo médico luego aparece en la lista de los que estaban experimentando 20 años después. Ahora, que por cierto, fue director de la OPS durante, creo que, cuatro periodos. De la Organización Panamericana de la Salud. Por eso te digo, la Fundación Rockefeller tuvo una incidencia muy grande en la configuración de la salud global y regional, y con una incidencia muy grande. ¿Qué
difícil, ya llegando a la parte final, qué difícil es manejar una investigación con luces y sombras, fríos y calientes tan notables, ¿no? Bueno, las baldosas blancas y las baldosas negras existen. Y lo que uno intenta hacer en una investigación, y eso nos enseñaron, es buscar siempre la mayor objetividad posible y la honestidad. Por eso yo me he servido de los informes oficiales de la Fundación. He trabajado con una buena cantidad de bibliografía, tanto anglosajona como en español, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me he tomado mi tiempo, he deliberado en mi fuero íntimo para dejar también mi humilde opinión con respecto a los abusos que se cometieron. ¿Cómo y por qué culmina esta misión finalmente en Paraguay, en el 28? Culmina porque la guerra iba a desatarse en cualquier momento. El gobierno de aquel entonces destina los fondos para fines estratégicos, ¿no? Y entonces se desfonda, se queda sin fondos la campaña. Pero además se venía arrastrando una serie de pequeñas inquinas entre médicos paraguayos y médicos paraguayos que trabajaban para la fundación y especialmente médicos norteamericanos. Y te voy a dar un ejemplo, una anécdota. Uno de los médicos, amigo de Fred Soper, tenía un auto muy elegante, una marca muy cara de aquel entonces. Y como las calles de aquel entonces eran difíciles, había muchas zanjas, hoyos, lo que fuere, en uno de esos viajes va y cae el auto en uno de estos pozos. Entonces el médico le contrata a un vecino para que le cuide el auto, entonces el vecino duerme en el auto. Imagínate, todo el barrio se entera de que el fulano estaba durmiendo ahí, pero lo interesante es cuando va a cobrar el cheque. Le paga $20. Y eso era una ponchada de plata. Una ponchada de plata. Entonces los médicos, sobre todo Gubetit, que era el director de la dirección de higiene, el departamento de higiene, digo bien, manifiesta en una de las cartas y dice, pucha, es decir, yo gano tanto y estos tipos ganan un dineral y se pegan el lujo de pagarle al vecino que le cuida el auto semejante cantidad de plata, ¿verdad? Acá hay un problema, así, tenemos que nosotros administrar la campaña, ¿verdad? Hay una serie de cartas que aparecen acá en anexos, ¿verdad? Hay una parte en el libro donde yo recojo los documentos oficiales y dejo para que los investigadores también lo puedan analizar. Y en uno de esos anexos hay un cruce de misivas, de cartas, donde se crea un ambiente de tensión. Un ambiente de tensión, y a Fulgencio Yegros, Fulgencio Moreno, digo bien. Sí. A Fulgencio Moreno, Fred Soper le explica las razones. Nos vamos porque habíamos preparado un nuevo contrato. Y nosotros no nos vamos, firmaron ese contrato, se iban a quedar. A partir del 28 iban a seguir. No nos vamos a quedar porque no hay plata. Segundo, la guerra se va a desatar en cualquier momento. Pero eso no quita la posibilidad de que volvamos cuando ustedes así lo consideren. Volvieron en el 32 para luchar contra la fiebre amarilla. En plena guerra. En plena guerra, volvieron. Volvieron porque ya en ese arco del 23 al 28 habían colaborado con los militares administrando los medicamentos a la tropa. Claro. Y muchos especialistas dicen que hemos ganado la guerra del Chaco gracias a esa fortaleza que nuestros jóvenes
demostraron en el campo de batalla, porque de lo contrario iban a estar todos anémicos. Qué imponente es la materia del contraste, ¿no? La luz y la sombra siempre presentes. Sí. Manu, muchísimas gracias por tu tiempo y espero que todos puedan acceder a este libro porque es una joya en materia de rescate histórico, de investigación y de revelación también al respecto de una parte de nuestra historia. Gracias, Augusto, y no quiero dejar de mencionar que este libro también es un homenaje a los médicos paraguayos, a las enfermeras, a los guardas sanitarios y a esa cantidad enorme de gente que colaboró hace 100 años para luchar contra un mal con sus luces y sombras. La Fundación Rockefeller vino a establecer una manera de trabajar y también ayudó muchísimo a que la sanidad pública pudiera salir adelante. Gracias a vos por venir a la Universidad Nacional de Asunción. Muchas gracias.